Bueno, en este momento nos hemos reunido para conversar la profesora Ivette Simanca y mi persona. La profesora Ivette es parte de la maestría de sistemas de la calidad. Ella ha sido, pues, en algunas, más de un par de veces profesora de la asignatura de control de calidad y metrología. Y bueno, también en varias ocasiones asesora de tesis. Ella trabaja en la oficina técnica de la Universidad Católica Andrés Bello, en la parte de posgrado, y desde hace más de 10 años está dando clases en la especialización de Ingeniería Industrial y Productividad de la Universidad Católica, y nos acompaña pues este día para hablarnos de Kaizen y 5S, herramientas para mejorar la productividad en las pymes de manufactura y servicios. Posteriormente, mi persona, que como comentaba Luis Ramírez, el director de la maestría de sistemas de calidad y de la especialización en ingeniería industrial y productividad de ambos programas, voy a hablar de Lean Six Sigma. En algún momento, en otro webinar de la universidad y a través del mismo canal de posgrado, hablé de Six Sigma. Hoy voy a hablar de Lean, de manera tal que voy a hacer el cruce de la metodología con el tema de los desperdicios. Y bueno, estamos ahora pues para servirles por el chat. Vamos a hacer la dinámica de la siguiente forma, a través del chat, a medida que vayan surgiendo preguntas, por favor vayan escribiéndolas de manera tal de que cuando la profesora cierre o cuando cierre yo, digamos, al final, podamos responder, ¿ok? Bueno, bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecerles por estar acá acompañándonos durante esta tarde para escucharnos conversar sobre herramientas de mejora para las pequeñas y medianas empresas. Como les dijo Luis, mi nombre es Ivette Simancas, soy ingeniero mecánico con experiencia de 20 años en la industria petrolera en la costa oriental del Zulia y 12 años acá como profesora de posgrado, más de 15 años dedicada a la consultoría y asesoría de pequeñas y medianas empresas acá en Venezuela y varias zonas de acá del país. Hoy vamos a hablar de las oportunidades de mejora en las pequeñas y medianas empresas, tanto de manufactura como de servicios. Y para ello quiero comenzar diciéndoles que en momentos de crisis siempre hay oportunidades y en ese sentido nuestro país tiene grandes oportunidades y nuestro país es el país en el que estamos, los países de la región, los países de Latinoamérica, de Centroamérica y del mundo en general. Siempre hay grandes oportunidades en medio de las crisis y para ello estamos nosotros para colaborar en identificar y desarrollar esas oportunidades de mejora. Si hablamos entonces de pequeñas y medianas empresas, es interesante comenzar definiendo lo que es una empresa. Una empresa es un sistema sociotécnico que se plantea satisfacer unas necesidades de la sociedad, de clientes y usuarios, de trabajadores y accionistas. Y para ello transforma insumos en productos, que son bienes y servicios, respetando y mejorando en la medida de lo posible el medio ambiente. De eso se trata entonces una empresa. Vemos que se plantea satisfacer necesidades de la sociedad. Y en ese mismo orden de ideas, si definimos a las pymes, son empresas más pequeñas, las cuales representan el 90% de las empresas en América Latina y generan más de la mitad de los empleos y la cuarta parte del PIB. Se calcula que el 60% de los latinoamericanos trabajan en pequeñas y medianas empresas. Y hablando de las pequeñas y medianas empresas, hoy 27 de junio es el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, que fue decretado por la Organización Americana como un día de homenaje a las pequeñas y medianas empresas. Y vemos
que una manera de representar a esas pequeñas y medianas empresas es asociarlas con la figura del camello, que no es más que la figura del animal que aguanta carga, que conserva el agua, que la sabe aprovechar, que pasa tiempo de sequía y puede sobrevivir. Así son nuestras pequeñas y medianas empresas. Solo que lamentablemente las pequeñas y medianas empresas, comparando su productividad con las grandes empresas, está por debajo de ellas, entre un 25 y un 50%. Razón por la cual nos interesa mejorar la productividad de esas pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué es productividad cuando decimos que nos interesa mejorar la productividad de las pequeñas y medianas empresas? Entonces, basado en un concepto de Mahatma Gandhi, decimos que es la productividad es aprovechar al máximo el tiempo, talento y dar energía a todo lo que nos rodea. Y eso es lo que queremos entonces con las pequeñas y medianas empresas. Aprovechar al máximo el talento, el tiempo y la energía que tienen esas empresas. Y en ese sentido resaltamos algunos conceptos. La relación de productividad. Su expresión es productos sobre insumos. Y si definimos producto, es cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que además puede satisfacer un deseo o una necesidad. Eso es entonces un producto y vemos que por eso entran las empresas de manufactura y las de servicio. ¿Y qué es un insumo? Son los bienes y servicios que se utilizan en el proceso de producción. Entre ellos tenemos materias primas, aditivas, recursos energéticos, mano de obra, infraestructura, entre otros elementos. ¿Cuándo aumenta la productividad? Y vemos que tenemos varias relaciones para aumentar la productividad. Cuando aumentan los productos y disminuyen los insumos. Cuando aumentan los productos y los insumos permanecen igual. Cuando aumentan productos e insumos. Cuando la cantidad de productos permanece igual y disminuyen los insumos. Y cuando la cantidad de productos y la cantidad de insumos disminuye. En todas estas relaciones vemos que la productividad aumenta. ¿Cuál es la estrategia entonces para mejorar la competitividad de la empresa? El concepto de productividad se aplica tanto para empresas de manufactura y de servicios. Y esta estrategia debe ser vista para ambas empresas, porque generalmente pensamos que solo las empresas de manufactura están orientadas a mejorar su productividad y todas las empresas, tanto de manufactura como de servicios, deben emplear la estrategia de mejora de la productividad. ¿Cómo lo hacemos? En un enfoque basado en los procesos y eliminando desperdicios. ¿Y qué son los desperdicios? Todo aquello que no agrega valor, todo aquello que excede la cantidad mínima de recursos indispensables para lograr el objetivo. Todo lo que no agrega valor en función del objetivo buscado. Y entonces la reducción de costos debe estar orientada en función de la reducción de los desperdicios. Las empresas deben ser flexibles, tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D listo y preparado. Deben ser ágiles porque no pueden esperar mucho tiempo para reaccionar. Deben ser innovadoras constantemente, aprovechando todas las oportunidades de mejora que se presentan
y deben estar dedicadas a su misión, sin olvidarse nunca de cuál es la misión de estas empresas. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Adaptación al cambio, respuestas rápidas, mejoramiento continuo, que implica mejoramiento de la calidad y la productividad, y responsabilidad social y ambiental. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar? Ejecución de actividades rutinarias, ejecución de procesos, orden y limpieza en las instalaciones, operación y mantenimiento de equipo, consumos de energía, materias primas y en general de insumos, innovación en procesos y servicios, desarrollo de nuevos productos, servicios y relaciones con los clientes, supervisión, formación, desarrollo de personal y disminución de la accidentabilidad, condiciones y actos inseguros. Veamos entonces qué nos recomiendan los japoneses para mejorar la productividad en las empresas. Y en ese sentido hablamos de Kaizen o Kaizen, que es una palabra en japonés que significa cambio, cambio para mejor. Kaizen, cambiar para mejor. Esto implica selección de las mejores prácticas para lograr el objetivo, acumulando pequeños cambios. Y vemos que esto surge desde 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las empresas en Japón comenzaron a reinventarse y a mejorar en función de buenas prácticas de gestión empresarial. ¿Cuál es la filosofía y los objetivos de Kaizen? Que hoy sea mejor que ayer y que mañana sea mejor que hoy. Siempre es posible hacer mejor las cosas. ¿Y por qué nos interesa hacer mejor las cosas? Para mejorar y eliminar desperdicios por sobreproducción, exceso de inventarios, procesamiento, transporte, movimientos, tiempos de espera, fallas y reparaciones. ¿Cuál es la estrategia? Que no debe pasar ningún día sin que se haya hecho alguna mejora en algún lugar de la organización. ¿Cuáles son los principios? Eliminar lo que no hace falta. Por ejemplo, reuniones innecesarias, herramientas que no se han usado durante los últimos 3 años. Unificar, realización simultánea de 2 procesos productivos, por ejemplo, uso común de partes para diversos productos. Reajustar, intercambio de pasos, intercambio de trabajos, de trabajadores, reubicación de recursos, simplificar, reducción de partes de un producto, cambio de equipos. Entonces vemos que tenemos estos principios: eliminar, unificar, reajustar y simplificar. Los secretos para la implantación de un programa Kaizen. Participan todos, jefes incluidos. Y yo diría que los jefes deben estar de primeros, porque al final es a ellos a quienes les toca tomar la decisión. Nosotros proponemos, los jefes deciden la disposición final de esos recursos. Incentivar la productividad, la proactividad, eliminar los no se puede. No, eso no se puede porque ya el año pasado lo hicimos y no se pudo. No perseguir lo perfecto, sino solo la mejora. Ya dijimos, cada día debemos ir mejorando. Valorar las ideas de varios más que la propia, porque seguramente yo tengo una experiencia personal, pero si nos reunimos en equipo y compartimos experiencias, va a salir una propuesta mucho más robusta para esto.
Y por supuesto, en todo proyecto y programa Kaizen, no se aceptan ideas que nos surjan de algún problema, que alguien va a hacer una propuesta muy general que no tiene nada que ver con la solución del problema que estamos discutiendo. Pequeños problemas, pequeñas soluciones del trabajo propio. Y vemos acá un ejemplo bastante práctico y sencillo de lo que sería la aplicación de Kaizen en una organización. Alguien lleva las cosas en su espalda y a otro se le ocurrió que poniéndoles ruedas podría hacer el trabajo más fácil, más seguro y más rápido. Eso, precisamente de eso se trata Kaizen. Y un ejemplo bastante práctico de lo que es Kaizen, práctico y real, es el uso de la maleta. Algunos piensan que la maleta de ruedas es de toda la vida. Resulta que la maleta con ruedas comenzó en 1970. Bueno, son 50 años, pero para muchos conocimos la maleta tradicional que se llevaba así de la mano. En el 1970 surge la idea de la primera maleta con ruedas y se le ocurre precisamente al fabricante de maletas, pero no en su fábrica, se le ocurre en una línea de espera de maletas y viendo lo complicado que era el transporte y el acarreo de las maletas, se le ocurrió la idea de colocar ruedas a las maletas. Luego, 17 años más tarde, a un piloto de avión se le ocurrió que, aparte de 2 ruedas, la maleta podría tener 4 ruedas y se llevaba totalmente de manera vertical y con mucho menor esfuerzo. 17 años más tarde. Y luego, en 2014, a un empleado de hotel se le ocurre la idea de la maleta inteligente y se asocia y se busca un equipo de trabajo para entonces comenzar a trabajar y a proponer un producto inteligente para las maletas que tenga GPS, que no se pierda, que sirva recargable para los teléfonos y toda esa serie de cosas que a lo mejor que en lugar de que yo la lleve, la maleta me siga. Y vemos que seguramente dentro de algunos años seguirán saliendo oportunidades de mejora para lo que es la maleta como tal. ¿En qué se basa la aplicación y el uso de Kaizen? En las siguientes metodologías. Lo que es el ciclo planificar, hacer, verificar, actuar. Las 5S, orden y limpieza. Las 3M, que habla de variabilidad. El Kanban, que identifica listas de verificación. Pocayo, que previene y alerta de errores, el justo a tiempo, el SMET, cambios rápidos, el mantenimiento productivo total. Todas estas son metodologías y herramientas que nos sirven en la aplicación y uso del Kaizen. Y en función de eso vamos a analizar 2 de las recomendadas. El ciclo planificar, hacer, verificar, actuar. Comenzamos entonces a planificar lo que queremos hacer, a analizar el problema, a proponer acciones de mejora, a verificar cómo funcionan esas acciones de mejora y a actuar en función de ello. Y luego entonces de implantada, la mejora es continua y esa mejora continua se logrará en el tiempo con creatividad y con innovación cerrada dentro de la organización y con innovación abierta donde participan entes externos como universidades, consultores externos, estudiantes de las diversas universidades que participan en la solución de un problema. Entonces la innovación deja de ser cerrada dentro de la organización
para comenzar a hacer una innovación abierta en la cual participan entes externos a la organización. Y en función de eso, es importante destacar que la organización del puesto de trabajo y el orden y limpieza son disciplinas básicas que a menudo nos dicen más en una empresa que el balance financiero, porque cuando nosotros visitamos una empresa, lo primero que observamos es el orden y limpieza de las instalaciones. Y en función de eso es importante entonces aplicar una de las metodologías que nos recomienda Kaizen, que son las 5S, que son las iniciales de 5 palabras de origen japonés que nos indican y nos garantizan el orden y limpieza en el área de trabajo. Todo esto con el objeto de mejorar la productividad a través de la creación de un mejor lugar de trabajo. El significado de las 5S: seleccionar actividades para mejorar la eficiencia en el trabajo. Comienzo a seleccionar lo que es necesario y lo que no es. Lo que he utilizado recientemente y lo que tengo años que no utilizo. Comienzo a ordenar para mejorar el diseño del sitio de trabajo, a limpiar para mejorar los factores higiénicos y luego me comprometo a mantener las S anteriores y a actuar con disciplina para sostener el mejoramiento continuo de esta actividad. Entonces, es un proceso de selección, de orden, de mantenimiento y de limpieza en general. Todo basado en una autodisciplina. No es que lo hago una vez al año, sino es una actividad que constantemente hago para mantener el orden y la limpieza en mis instalaciones. Y una actividad referencial que nos lleva a decir cómo mejoro la productividad manteniendo el orden y la limpieza en mis instalaciones es como una sopa de letras. Cuando en una sopa de letras como la que estamos viendo, intento encontrar una letra perdida, por ejemplo, la letra V, pues me cuesta tiempo en encontrarla, tardo en verla y me resulta difícil. Es lo mismo que pasaría cuando intento en la gaveta de mi armario encontrar una media perdida, o cuando en los archivos de mi ordenador intento buscar una presentación la cual no identifiqué oportunamente, o cuando en mi lista de teléfonos intento buscar a Carlos y resulta que tengo 10 Carlos y no les coloqué ninguna referencia al respecto. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a seleccionar, aplico la primera S y digo, bueno, entonces voy a separar las letras de los números. Y luego aplico la otra S y digo, bueno, voy a ordenar. Voy a ordenar las letras mayúsculas, voy a ordenar las minúsculas, voy a ordenar los números, a lo mejor las voy a ordenar por colores, por características, por tamaño, por tipo de letra, qué sé yo. Entonces, y luego me comprometo a mantener esa disciplina de esa manera. ¿Y cómo nos ayuda eso? En mucho. Hace un tiempo atrás visité a una empresa acá en la zona y aplicaron 5S en un depósito de moldes de plástico, donde uno entraba y era como la sopa de letras, donde ni siquiera cuando lo iban a utilizar iban a buscarlo y no lo conseguían, a lo mejor si lo conseguían estaba en mal estado, y cuando aplicamos las 5S para ordenar los moldes,
de esa organización, se mejoró el tiempo de respuesta, se mejoró la conservación de los insumos, se mejoró el uso y distribución de los espacios. Son aplicaciones prácticas que vemos al uso de las 5S. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ser perseverante, porque como les dije, no es que aplicamos las 5S una vez, las aplicamos todo el tiempo. Optar por lo posible y lo simple. Separar lo privado de lo público, porque no deberíamos tener en el mismo lugar los asuntos personales y los empresariales. Y definir qué es lo que realmente se quiere conservar y cuidar. Y en función de eso, ordenar y comenzar a aplicar. Y decimos entonces que no basta saber, que bueno, ya sabemos lo que son las 5S. No es suficiente querer, sí, me encantaría aplicarlas, sino que se debe también poder hacer. ¿Y dónde las aplicamos? Vemos una lista de chequeo, la podemos aplicar en lo que es el factor humano, identificando competencias del personal que tengo a mi cargo, qué actividades podría hacer él que no estoy identificando, cuántas reuniones tengo diariamente y cuáles de ellas son realmente productivas. En cuanto al puesto de trabajo, qué cosas necesito tener a mano, qué paso si aumento la limpieza en mi línea de producción, qué tipo de carteles debería tener en los almacenes, cómo está el stock y en qué cantidades lo tengo y en qué condiciones, qué puedo eliminar de lo que tengo. ¿Los tengo debidamente identificados? No sé. Son actividades que debo evitar. ¿Cómo evitar los paros en las operaciones? ¿Qué operaciones deben ser integradas o reducidas? ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo está la organización en general de la planta? ¿Qué indicadores llevo en mi organización? ¿Qué técnicas de gestión de problemas estoy implementando? ¿Qué cosas debería conocer el personal visualmente a través de gestión diaria, semanal? ¿Cuáles son los procesos que tengo en mi organización? ¿Están definidos? ¿Están identificados? ¿Y cómo identifico esas oportunidades de mejora? Bueno, puedo aplicar herramientas de identificar diagramas de flujo, puedo identificar a través del diagrama causa-efecto, puedo utilizar la técnica de los 5 por qué hasta llegar a la causa real del problema. Y a través del gráfico de Pareto puedo definir cuál de ellos es el que realmente me está causando mayores problemas dentro de mi organización. ¿Cuáles son los impactos esperados por el desarrollo de estas oportunidades de mejora? Espacios ganados en metros cuadrados dentro de los patios de trabajo, dentro de los depósitos, dentro de mi computador, dentro de mi armario y biblioteca personal. Contraste entre el antes y después. Siempre es interesante tener esa foto del antes y la foto del después para que se vea cómo estamos mejorando. Y eso nos incentiva y nos mantiene. Ahorros generados por la disposición final y venta de desechos, porque resulta que encontré materiales costosos que los tenía perdidos en mi almacén, por la reducción de desperdicios, por el balanceo de cargas de trabajo y por el reajuste general de necesidades en mi organización. ¿Qué proponemos para las pymes? Que den un salto gigante. Y ese salto de las pymes se logra cuando decimos el salto de rana, que es el que ocurre cuando lanzamos una rana al agua hirviendo.
esta salta y evita quemarse. Pero cuando la rana está ahí en el agua tibia, se acostumbra y no salta. Entonces queremos que las ranas salten y les va a saltar cuando el agua está hirviendo. Como les decía al principio, en momentos de crisis son oportunidades. Les diría que si buscan resultados distintos, no hagan siempre lo mismo, que se reinventen y busquen oportunidades de mejora. Está muy de moda hablar de salir de la zona de confort y salimos de esta zona de confort para una zona de aprendizaje, para ampliar esta zona de confort. Y esto es lo que queremos con las pymes, que salgan de la zona de confort a una zona de aprendizaje para ampliar su zona de confort. A lo mejor al principio va a haber un poco de pánico, pero luego va a haber una zona mágica donde se dan cuenta de las oportunidades de mejora dentro de la organización. Porque crecer siempre es en espiral. Salimos y vamos aprendiendo. Y ese aprendizaje nos lleva a un crecimiento de la organización. Y de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves y que te enseñe a mirar con otros ojos. Les dejo por acá las referencias bibliográficas donde pueden consultar diferentes páginas web donde hay suficiente información sobre los temas que hemos hablado. Toda esta presentación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Posgrado UCAP y ahí ustedes van a poder consultarla y van a poder ver detalles entonces de la referencia bibliográfica que les indico. Y además de eso, tienen acá mi correo personal donde pueden escribirme en caso de que se les presenten dudas o futuras preguntas de consulta al respecto. Muchas gracias por la atención, siempre a la orden a través de mi correo personal y encantada entonces de resolver y atender sus inquietudes. Muchísimas gracias a ustedes, profe, por la oportunidad, por compartir su experiencia, su conocimiento, todo lo que al final, bueno, nos hace repensar. Ah, bueno, aquí está personas conocidas, qué bueno, Andreina, y casualmente Andreina es del estado Zulia. Ah, qué bueno. Igual Maybeli es del estado Zulia, sí. Ella Ah, bueno, entonces tengo muchas paisanas en el grupo. tiene muchas paisanas y no solamente eso es bueno, sino que, bueno, están trabajando en algo bastante similar a lo que usted estaba trabajando antes. Eso Ah, es qué excelente. bien. Claro, me Bueno, parece muy bien. ah, bueno, lo que vamos a hacer ahora es que perdón, voy a compartirles mi presentación. Me tocará, igual para aprovechar el ancho de banda, lo que voy a hacer es que voy a quitar el video y vamos entonces con Lean Six Sigma en la mejora por procesos. Yo les voy como les digo, el chat, a medida que vayan surgiendo preguntas, inquietudes, en fin, algunas interrogantes, planteamientos, nosotros los vamos a ir atendiendo. La profesora igual va a estar por el chat mientras tanto yo estoy en la... Por ahí veo una mano levantada de alguien, Sí, de Manuel, que dice ajá, Manuel. ajá. Si quieres, escribe la pregunta, Manuel, para dejarla, para darle de seguir, fluir con la presentación. Ajá. No es que no la queramos atender, sino para aprovechar realmente la conexión a internet. A veces esto no sé, es un tema realmente de disponibilidad. Pero estamos atentos a tu pregunta. Si es con la profe Ajá. Iber, ella igual te la va a ir respondiendo por el chat. ¿Okay? Ajá. Quiero Nuevamente, saludar, antes de ajá, continuar, quiero saludar por acá a Laura, que la veo conectada desde Argentina, y quiero aprovechar la oportunidad de decir que estuve en el INTI hace 2 años para hacer un programa de tecnología de gestión con ellos, y mucha de la información que vimos acá de Kaizen viene de la fuente del INTI,
tuve la oportunidad de estar allá por una temporada compartiendo con ellos y es una fuente de conocimientos que tenemos por allí y por eso en las referencias bibliográficas coloqué el INTI como una fuente de referencia. Gracias. Yo estoy esperando acá que el programa me permita compartir la pantalla, ¿no? Ajá, es que, okay. Ahora sí la ven, ¿no? Sí. Okay. No, es que no la lograba ver. No, ahora, bueno, bienvenida. Nosotros tenemos casualmente, gracias a todas las cosas malas tienen cosas buenas, y casualmente, específicamente en el programa Maestría de Sistemas de Calidad, que también ahí estaba diciéndole que tenemos el PREA en Gestión Industrial y Productiva, también tenemos el PREA en Gestión de la Calidad. Tenemos estudiantes en la maestría que están en Chile, tenemos estudiantes que están en Perú, tenemos estudiantes que están en España, tenemos estudiantes que están en el interior del país. Y bueno, eso ha sido muy enriquecedor, ha sido una de las mejores experiencias que me ha tocado vivir, por ejemplo, viviendo la maestría en los 4 años, porque realmente el complemento, o sea, de cada una de las experiencias, de estas personas ha sido genial, ¿sí? Entonces, bueno, ok, Laura, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar, esto va a complementar a una presentación que en algún momento vimos nada más de 6 Sigma, ¿no? O Six Sigma. Esta presentación acá, ya, vamos a ver si logramos colocar la correcta. Ajá. Está enfocada en la aplicabilidad o la aplicación de lo que sería la metodología, más en el momento adecuado de estas 5 etapas de la metodología, donde colocaríamos Lean, porque mucho ya pues se habla no de 6 Sigma, sino de Lean 6 Sigma. Sabemos que nos acompaña a 6 Sigma desde el año 1988, pero hoy en día hablamos de certificaciones, incluso vemos muchos cursos que están en línea. Y estos cursos lo que buscan es pues, presentar este conocimiento, tratar de entrenar a la gente la metodología, en fin. Y una de las cosas que vamos a manejar acá, pues va a ser la aplicabilidad de esto a través de un proceso que vamos a validar, que va a ser un proceso de mantenimiento, donde vamos a colocar en la parte de análisis como tal, lo que serían los 8 tipos de desperdicios que serían Lean, ¿no? Eso sería pasando, haciendo un trazo en la metodología como tal. Entonces, el objetivo de la presentación es la interacción entre la metodología 6 Sigma y los tipos de metodología de desperdicios Lean, perdón, para la mejora de procesos. Aquí está la ficha que nos preparó cordialmente la Oficina Técnica de Posgrado. Y vamos a hablar primero de la metodología o camino 6 Sigma. También, bueno, esto estaba más resumido que lo que estaba en la otra presentación que tuvimos, creo que fue algo así como el 27 de mayo. La metodología 6 Sigma fundamentalmente tiene 5 etapas, ¿no? Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Es muy importante decir que esta metodología se puede aplicar solo en organizaciones maduras, o sea, organizaciones que trabajan por procesos, que tengan sus indicadores, que manejen los registros, en fin. Esa es ese es el único prerequisito que nos puede llevar al éxito con la metodología. Si sabemos cómo hacemos las cosas, los responsables, todo esto contemplado dentro de los sistemas de gestión de calidad, podríamos tener éxito con la aplicación como una metodología 6 Sigma y después con la combinación de Lean 6 Sigma. Entonces, los requisitos de aplicación para 6 Sigma son procesos con datos en cada etapa, procesos con grado de madurez evidente, procesos estandarizados, maquinarias con mantenimiento estándar y rendimiento, conciencia de la organización del costo de la no calidad, importante medir eso, y aquí lo podemos ver en el tema de la aplicabilidad de mantenimiento, cultura de calidad desplegada a la organización y liderazgo de la gerencia en la gestión de la calidad. Vamos a ver o revisar paso a paso a cada uno. Cuando hablamos de definir, estamos haciendo la priorización de lo que vamos a mejorar. Ahí identificamos el proceso, hacemos todo un maquetado de qué es lo que vamos a mejorar. Por eso, en esta parte, bueno, aquí están algunas herramientas las recomendadas, que se llaman de priorización, GAN, despliegue de la función de calidad, lluvia de ideas, necesidad de organización, entradas de indicadores, etc. Las actividades involucradas con esta etapa o esta fase son identificar el proceso a mejorar, identificar el cliente, tiene que ver con stakeholders de las partes interesadas, identificar las salidas de cada proceso, identificar etapas del proceso, definir qué es defecto, definir expectativas de los clientes, identificación de los clientes, hacer un diagnóstico completo hasta llegar al mapeo de los procesos.
La segunda, estamos hablando de medir. Y entonces aquí sí, bueno, si hacemos un uso muy riguroso de la estadística y tenemos, por ejemplo, un tipo de dato de distribución normal, como el tiempo, la masa, en fin, entonces podríamos llegar a tener un CPK, y ese CPK o ese CP nos puede permitir conocer la probabilidad de estar apto con ese proceso que nos puede dar un cliente, la exigencia, nos lo puede exigir también una norma, o el porcentaje no, o si somos capaces de cumplir ese proceso. Entonces, en esta etapa, y también nos había comentado que Six Sigma es 3.4 defectos por millón de piezas o servicios entregados, ¿ok? Eso es la segunda etapa. La tercera etapa de la metodología es analizar. Y allí, fundamentalmente, vamos a conocer cuáles son esas variables que están influyendo, sobre todo aquí hablamos, por ejemplo, de X, o sea, esas variables independientes que estarían influyendo en que él se comporte de cómo lo hace el proceso. Nuevamente, si queremos hacer uso de la estadística mucho más adecuada, pues entonces podemos plantear un modelo lineal, etcétera, porque la estadística es fundamental para la aplicación de la metodología Six Sigma. Entonces, seguidamente tenemos algunas herramientas como el diagrama de Chicago, que estaba conversando un poco la profesora, 5S que estaba hablando, gráficos de medias y rangos, gráficos de PINP, o sea, generar algún tipo de indicador que nos permita conocer por qué está el comportamiento dado de ese CP o CPK. O el indicador, o sea, o el número que estamos midiendo. Después está mejorar. Y después, ahí mejorar, ya vamos a la implementación como tal. Y aquí podríamos hacer una revisión de las brechas, vamos a hablar de las acciones específicas planteadas para generar impactos. Finalmente, controlar, que está vinculado con la estandarización de esa mejora, y entonces se elabora un plan de control y se define el sistema para realizar dicho control. Yoka, que se habla de sistemas antierrores, también utilizamos algunas herramientas como puede ser nuevamente gráficos de medidas y rango, si queremos, bueno, medir respecto a un comportamiento previo, entonces cómo se pasó en esta corrida de Six Sigma. Y después está el círculo de Deming, de planificar, hacer, verificar, actuar, que también lo comentó la profesora, que se usa muchísimo para medir el nivel de madurez de las normas nacionales e internacionales, sobre todo las ISO, planes de inspección de las mejoras. Y bueno, allí está, ya tenemos engranado las 5 etapas de Six Sigma. Después vamos a hablar de Lean, porque no podemos dejar de hablar de Lean, porque vamos a engranar las dos, la herramienta, en este caso, el del reconocimiento de los desperdicios, con la metodología. Entonces vamos a hacer la herramienta completa. Lean Manufacturing introduce, o sea, en este caso, los principios los cuales se basa en la filosofía son definir e identificar la cadena de valor para cada producto desde el punto de vista del cliente final, eliminar los desperdicios de la cadena de valor, que va a ser lo más importante. Cuando hablamos de valor, estamos hablando sobre todo de Michael Porter, cuando hizo esta matriz de Porter, o sea, la que en este caso están los procesos, las actividades, están las actividades principales, las actividades secundarias, y hoy en día hablamos de los mapas de procesos, donde están todas las actividades, bien sean procesos estratégicos, modulares, operativos, que generan valor para la organización, o sea, para que exista ese flujo de trabajo por proceso. Crear el flujo de valor, es decir, que todo el proceso fluya suave y directamente, eso tiene que ver con lo de que sea magro, o sea, que no tenga ningún desperdicio. Toda actividad es jalada por el cliente. En Lean, el cliente es el que indica qué es lo que desea, o la organización, siendo como parte del stakeholder o parte interesado cliente, necesita indicadores específicos que trabajen más o menos bajo este enfoque de 3.4 efectos por millón. Y finalmente, buscar la perfección continuamente, que está vinculado o y se puede vincular directamente con Kaizen, que era lo que estaba hablando la profesora, como ejemplo la maleta, en fin. ¿Qué podemos determinar con Lean Manufacturing? Desperdicios muda para el pensamiento esbelto. Vamos aquí, por ejemplo, a hablar de la sobreproducción. El primero de los 8 desperdicios que tendríamos que estar enfocados en Lean Manufacturing, y entonces él habla que es el resultado cuando se producen más artículos requeridos para una orden de producción. En este caso específico, hace unos 4 años en Venezuela, distintas empresas que fabricaban harina de maíz tuvieron una sobreproducción, una demanda por un tema de desabastecimiento, en fin, lo que sucediera, de un artículo. Eso es un ejemplo de un enfoque de sobreproducción. O sea, un desperdicio, o sea, y visto como un desperdicio es que en este caso quizás, o sea, no está relacionado directamente, pero sobreproducción quiere decir que quizás eso no se va a vender. Es posible que sí, es posible que no. O sea, no está adecuado el plan maestro de producción de la organización,
y posiblemente genere un desperdicio adicional a generar más productos de eso. O quizás no está bien planteado el tema de la rotación de inventarios, entonces se está produciendo un artículo que no sale para la organización. Los tiempos de espera se dan cuando la maquinaria operaria se encuentran detenidos y parados, y esto fue uno de los de por qué salió a reducir en este caso Lean en comparación al modelo occidental con el oriental, o sea, en este caso Japón versus Estados Unidos, donde se dieron cuenta que había muchos stock, había muchas paradas irregulares, o no más irregulares, sino había muchas personas sin hacer nada, sin generar valor al proceso como tal. Entonces esos tiempos de espera son esos minutos, segundos, horas que pasan cuando no se le agrega valor al proceso. Los transportes innecesarios se refiere a todo aquel transporte de bienes, materiales e información que puede ser evitado. Hoy en día podríamos hablar muy fácilmente de un transporte necesario, no se con una mercancía o un SKU que se traslada de un lado al otro, sino un envío inadecuado de un correo cuando no correspondía, en fin. Todo eso habría que repensarlo cuando estamos hablando de una filosofía o queremos eliminar desperdicios del corte de línea. Sobre procesamiento incorrecto, bueno, cuando no tenemos normado, no tenemos instructivos, no tenemos procedimientos o flujos de proceso, y entonces incurrimos en fabricar o prestar un servicio que no cumple con lo que está estandarizado, por lo cual es un sobreprocesamiento. Con seguridad quizás estemos dando más, o sea, estemos contestando constantemente una misma información, o un procesamiento incorrecto según el estándar o la estructura de fabricación o la estructura de prestación del servicio. Excesos de inventario, bueno, esto ya se refiere a cuando tenemos mucha materia prima o semiterminado, y esto es un desperdicio, no agrega valor para, digamos, ser más rentable, tener más ganancia de la organización. Movimientos innecesarios se relaciona a cualquier movimiento ejecutado por los empleados para buscar componentes o herramientas, incluso caminar largas distancias que no estarían. Por ejemplo, en la parte de ingeniería industrial se usa mucho los flujos de procesos, diagramas de hombre-máquinas, el estudio de la ergonomía, y eso nos ayuda a paliar o minimizar los movimientos innecesarios. Retrabajo por defecto está vinculado con la producción de partes defectuosas, entonces hay que volver a producirlas, ¿no? Desaprovechamiento de las competencias y talento humano, este es el último desperdicio agregado y tiene que ver con las competencias que cada persona tiene y que no son aprovechadas para lo que sería agregar valor al proceso. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos de secretario una persona que fuese ingeniero industrial, de producción químico, lo que fuese, y podría estar mejor pues, dentro del proceso de producción. O sea, estoy elucubrando, pero es el tema del desaprovechamiento de las competencias y talento humano, incluso tener personas capacitadas en algún curso o que tengan una especificidad en algo muy puntual, y no estemos aprovechando ese talento, sino que esté haciendo otras actividades que quizás no generen valor. Acá vamos a presentar el ejemplo del Lean Six Sigma. Vamos entonces a pensar en el proceso de mantenimiento. Nos ponemos todos la gorra de proceso de que estamos en el área de mantenimiento, y vamos a trabajar sobre el proceso de mantenimiento específicamente preventivo. Cuando tenemos entonces la metodología, tenemos estas 5 etapas de la metodología Six Sigma. Tenemos definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Vamos a ver cómo hacemos para definir ese proceso, o qué hay en ese proceso, cómo vamos a medir, analizar, mejorar y controlar, y en qué momento podemos incorporar los desperdicios para poder, en este caso, corresponder al match o la combinación de Six Sigma con Lean. Entonces, en principio, vamos a definir, conocer los indicadores. O sea, este es un proceso de mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo, bueno, tiene unos indicadores ya establecidos, por ejemplo, en Venezuela y en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, acá se desea conocer por qué el mantenimiento preventivo de una máquina en particular resulta prolongado, o sea, dura mucho. Y una opción es, si ya tienes una empresa madura que ya maneja este proceso y tal, es verificar, o sea, vamos a definir y verificar el indicador de disponibilidad del equipo. Esa es la definición. O sea, tenemos el procedimiento, porque lo vamos a llamar procedimiento, entre el proceso de mantenimiento preventivo, y el indicador es la disponibilidad. Bueno, ¿cómo medimos la disponibilidad? Bueno, sabemos que tenemos esa meta si fuesen a 6 sigma, 3.4 efectos por millón, pero bueno, quizás no esté dado para la organización. Sin embargo, o sea, aquí está una ejemplificación. Vamos a poner que es un equipo A, ¿no? Y aquí está el indicador, la fórmula, tiempo de fallo medio de una máquina en horas, entre el tiempo medio de fallo más el tiempo medio de reparación por 100, para tener en este caso el porcentaje de disponibilidad del equipo. Considerando en este caso con un supuesto de que falla el equipo cada 72 horas y su tiempo de reparación es 1.2 horas, tenemos como disponibilidad, después que sustituimos estos dos valores acá arriba,
98,36% de disponibilidad. Si realmente somos una empresa Lean Six Sigma, ese porcentaje de disponibilidad debería tender prácticamente a 100, ser 99,99. Pero bueno, amplificando acá, perdón, tenemos entonces en este caso ese 98,36. Es lo que medimos, es lo que en la etapa de medida. Ahora, bueno, vamos a analizar. Y aquí es donde podemos incorporar a la metodología estos tipos de desperdicios, el por qué, o sea, cuestionarnos por qué está sucediendo en este caso esa disponibilidad. Entonces podemos pensar, bueno, tenemos 8 tipos de desperdicios de Lean: sobreproducción, tiempo de espera, desaprovechamiento de mano de obra, procesamiento incorrecto, transporte innecesario, movimientos innecesarios, exceso de inventario, retrabajo por defecto. Entonces, aquí en analizar, podemos plantear un diagrama de Chicago, por ejemplo, muy bien, que tenga todos estos tipos como causa los desperdicios, los 8 tipos de desperdicios, considerando los tipos de desperdicios que pueda sufrir el procedimiento. Esto podemos hacer un estudio de tiempos y movimientos, o sea, por ejemplo, en el caso ya de analizar como tal, podemos analizar si existe ese estudio de tiempos y movimientos, podemos evidenciar los flujos de los diagramas, las frecuencias de los desperdicios, y visto como las frecuencias de los desperdicios, yo intenté replantear, o bueno, esto es muy sencillo, diciendo, bueno, procedimiento de mantenimiento preventivo, cuáles son los problemas posiblemente detectados. Por ejemplo, en el caso venezolano, existe, o ya esto ha dejado de ser un poco de esa manera, alta rotación de personal. Bueno, eso puede estar vinculado inmediatamente con movimientos innecesarios por falta de entrenamiento del personal, y esto estamos todavía en la etapa de analizar. Estamos también en un retrabajo por defectos porque las personas desconocen cómo deberían hacer sus tareas o sus funciones, y después tendríamos otros quizás problemas como las herramientas utilizadas presentan altos desgastes mecánicos, aquí puede ser obsolescencia, eso nos puede llevar a un procesamiento incorrecto y un movimiento innecesario para el mantenimiento del equipo planteado. Y finalmente otro problema detectado puede ser existen cortes no programados de energía eléctrica y la empresa no posee suministro propio. Esto ya, bueno, esto tenemos bastante tela que cortar, pero lo cierto es que eso hay un tiempo de espera vinculado, hay un desperdicio en que esto suceda. La organización no puede seguir produciendo. Y después está un desaprovechamiento de la mano de obra porque está paralizada esperando, o sea, con la expectativa de que regrese el suministro eléctrico. Podemos reprocesar y para hacer el análisis o para conocer su porcentaje de desperdicio, ya sabemos las causas de por qué existe, porque lo hemos identificado. Entonces, aquí en analizar es importante analizar el por qué ocurren estos desperdicios. El objetivo sería suprimirlos o minimizar sus impactos en la disponibilidad del equipo. Luego, entonces, mejorar. ¿Qué vamos a hacer? Ya que hemos considerado estas 3 primeras etapas de lo que sería Lean Six Sigma. Bueno, para mejorar podemos implementar el nuevo flujo de trabajo adecuado donde minimizamos el tiempo medio de reparación, movimientos innecesarios y nos permite tener una disponibilidad mayor. ¿Cómo logramos eso? Bueno, con seguridad, entrenando a la gente y haciendo a la gente consciente de lo que tiene que hacer para evitar este tipo de desperdicio. También, una de las cosas inmediatas para esta organización sería cotizar la compra de una planta eléctrica o para el suministro propio para la operatividad de la máquina y el flujo del proceso. Fíjense que cuando yo les hablaba, aquí después pasando a la última etapa que es controlar, en el caso, si yo quisiera que este proceso que tiene disponibilidad de 98 y tanto, 98 vamos a revisar acá, exactamente, 9836, yo quisiera que fuese Lean, o sea, estrictamente, o sea, Lean 6 Sigma, que si fuese 3.4 efectos por millón, tendría que tener 99,99, o sea, 99.99.99, creo que termina en un 7 ya, de disponibilidad del equipo. O sea, si la empresa quiere girarse hacia allá, esta empresa, o sea, lo que estoy comentando acá en otra forma es cómo aplicar y dónde introducir los tipos de desperdicios, ¿sí? Pero si la organización quisiera girar hacia allá, su disponibilidad debe ser prácticamente que tienda así. Entonces, otra de las cosas que se puede para controlar el proceso es estandarizar la mejora reconocida, supervisar y replanificar una próxima medición del proceso con la meta de encontrar una disponibilidad mayor, y en este caso le estoy colocando la de 6 Sigma, de la máquina objeto de estudio, al igual que mayor productividad de SKU, porque eso va a repercutir en que el proceso fluya, que sea más magro, o sea, que no haya ninguna desperdicio, muda, etcétera, lo como se le denomina, de ese cabo generado desde el proceso propio de la máquina. Finalmente, al igual que planificar, hacer, verificar, actuar de DEMI, nosotros podemos pensar en Lean Six Sigma como una forma de una mejora y un replanteamiento de nuestros procesos, desde definir, medir, analizar, mejorar, controlar, y constantemente las organizaciones como Toyota, que utilizan Lean Six Sigma,
reciben entrenamiento para que cada uno de los procesos que la organización ejecuta sean pensados, o sea, es una filosofía, una forma de pensar y una forma de resolver los problemas, y dependerá también de los tipos de herramientas estadísticas o no estadísticas, o sea, cualitativas que pudiese utilizar la organización para, en este caso, constantemente estar mejorando, o sea, Kaizen, como por ejemplo decía la profesora Deming, y también Lean Six Sigma. Como conclusiones, Lean Six Sigma es susceptible de ser utilizado en todos los procesos de la organización. Se requiere un alto nivel de madurez y compromiso para mantener y externalizar la mejora. Si algo tenemos presente actualmente es que el cambio es una constante, pero adicional puede venir de cualquier parte, y eso lo ha demostrado, por ejemplo, el tema del COVID-19, siendo sus efectos inmediatos en la gestión de una organización de servicio o producción. O sea, tenemos que tener una forma de pensar en soluciones. Evaluar nuestros procesos con frecuencia nos permite incorporar mejoras significativas y progresivas que coadyuvan a la productividad de la organización. Y la productividad es vista como ese uso eficiente de los recursos para la producción mayor de lo que sería artículos. ¿Okay? Y finalmente, acá está ya la parte de interrogante. Este es mi correo, como decía el nombre de Luis Ramírez, acá el luisran@uca.edu.be, y algunas otras coordenadas que les he dado a conocer por lo que sería el chat. ¿Okay? Bueno, ahora llegó el instante de hacer las preguntas, las aclaratorias, lo que ustedes consideren requerido, necesario, para poder en este caso bueno, interactuar, tener sus impresiones, que exactamente nos pueden comentar. Ajá. Profe Ivette, está por allí, ¿verdad? Sí, acá estoy. Okay. Esperamos los comentarios de todos. Es que hubo dos personas que levantaron la mano y creo que fue Manuel. No sé si Manuel puede. Okay, aquí hay una. Ajá, Juan y Manuel. Manuel o Juan, cualquiera de los dos, pueden escribir acá por el chat para conocer qué estaban ustedes, qué querían ustedes preguntar. O si quieres, tú le puedes abrir el micrófono y que lo digan. ¿Puedes? Sí, creo que voy a intentarlo. Ajá, sí. Ya le voy a permitir hablar a los dos. Exacto, ya, listo. Gracias, Hendrina, también. Saludos, Juan. Es que estoy dando clases desde las 11 de la mañana, así que bueno, ellos están conmigo, estamos conectados hace rato. Ajá, Manuel y Juan tiene abierto el micrófono, puede hablar. Muy buenas tardes, queridos compañeros. Tengo dos motivos de felicitarlos. Primero, por lo interesante y lo importante de su charla. Y segundo, pues por la oportunidad de compartir con mis paisanos. Quería decirles que está muy bien todo este tipo de actividades que ya debemos empezar a patrocinar, a promover, porque así como hicieron los japoneses en el 49, después de la Segunda Guerra, que quedaron destrozados y se levantaron de las cenizas como el ave fénix, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos comenzar a prepararnos con toda esta serie de actividades, de herramientas, de metodologías que tienen tiempo dando vuelta en diferentes empresas y en diferentes áreas en Venezuela y en otros países latinos, y que ya nosotros podamos comenzar a incorporarlas como una preparación antes de la guerra. O sea, prepararnos antes de la guerra para la guerra, prepararnos antes para comenzar nuestra faena en las empresas donde hay que recuperar toda la producción, la productividad, etcétera, en nuestros países y en todos estos países de América Latina. Los felicito, compañeros. Una buena labor. Gracias, Juan. Le quiero dar un abrazo virtual a Juan Rosendo, que es mi amigo de muchos años de PDVSA. Gracias por conectar. Y está en Ecuador. Está en Ecuador.
Sí, gracias por conectarte y muchos años sin verte, pero siempre pendientes de nuestra productividad. Sí, Gracias, señor. Juan. Bueno, Gracias, Juan igualmente. No, gracias. Y bueno, adicional, bueno, yo nunca había dicho esto, pero uno de los estados que más me gusta de Venezuela es el Zulia. Es que me he vinculado mucho con él porque me ha tocado varios cursos en algún momento allá. Y bueno, qué bueno que hay muchos paisanos, digamos, por aquí. Yo soy caraqueño, pero me gusta mucho Pero tanta gente en estás Estados Unidos. rodeado, estás Estoy rodeado de rodeado, paisanos, sí, sí, estás estoy rodeado de rodeado. paisanos. Profe, Por por ahí, acá tenemos una pregunta ajá, de cuéntanos. Endrina. Lina nos dice que quería preguntar a la profesora Ibe cuál es la etapa inicial para aplicar Kaizen. Ajá. La etapa inicial para aplicar Kaizen es identificar el problema, porque dijimos que las soluciones se dan a los problemas que se presentan. Kaizen no es una moda de decir, ay, se me ocurre que mañana voy a comenzar a implantar Kaizen. No, Kaizen es una filosofía que debo implantar en función de los problemas que tengo identificados. Y por eso dije que empleamos herramientas para identificar los problemas y en función de esos problemas identificados comienzo a aplicar esa filosofía que es Kaizen, ¿no? De hacer siempre algo mejor cada día. Y bueno, en ese caso, para complementar a la profe, también tiene que ver con el tema de las herramientas que vayas a utilizar, considerando el tipo de problema que hayas identificado. Uh-huh. Y después de allí, entonces, ese sería o sea, tu repensar y comenzar sería con la herramienta como tal, ya pensando en la mejora continua, ¿no? Eso, así. Y bueno, eso es una de las Sí, cosas que estamos en formación de eso, pero yo sé que muchos de ustedes manejan ya parte de estas herramientas que la profe dijo, como 5S, ajá. Agua, ciclo de Deming, etcétera, etcétera. Sí, y Disculpen. es que como filosofía lo podemos aplicar también en nuestra vida diaria. Ah, el problema, yo llego tarde todos los días a la oficina. Ay, ¿qué es lo que está pasando? Y comienzo entonces a analizar por allí qué es lo que está pasando, ¿no? En función de esos problemas. Por aquí Por ahí, tenemos a Jesús que dice, bueno, pues, ajá, dígame. te cuento que Jesús también es un ex compañero de PDVSA, Ah, que me bien. dijo que a través de las redes sociales se había enterado y se Ajá. conectó. Ajá. Sí, Jesús nos dice que la presentación es excelente, gracias por compartir, agradecido si hacen llegar las citas bibliográficas con mucho gusto. Jesús Contreras López desde Querétano. Querétaro, disculpe, México, Eh, México. Muchísimas gracias, Jesús, de verdad sí. agradecido. Ajá. Les dijimos que las presentaciones van a estar en nuestro canal de YouTube de posgrado, Correcto, UCAP. sí, Claro, es no van a correcto. estar a partir de mañana, pero allí las van a tener. Igual yo les mostré mi correo, que es mi nombre y apellido pegado, Gmail, Correcto. y por allí nos pueden escribir, igual al de Luis, y nosotros les Ah, hacemos llegar la información que requieran. es correcto. O sea, y esto va a estar disponible ya en la web, como tal, o sea, el canal de YouTube de posgrado, como dice la profe, de manera tal que tantas veces sean, ustedes quieran consultarlo o recomendarlo, pues así será pues bien recibido. Todavía tengo la duda de Manuel, no sé si Manuel nos va a escribir ya yo le di acceso, creo. Vamos a ver, iniciar audio, Ajá. vamos a ver. Por acá nos dice Endrina que gracias, y nos escribe Laura también desde Argentina. Ah, Nos eso. dice que muy bueno, es mi amiga Laura. Y por ahí también le envió un saludo a Javier, mi sobrino, que está Ah, ok, conectado. también está Que con... está conectado y está viendo la presentación. Pero tú tienes una barra Que impresionante, qué una bueno. barra internacional, una barra internacional. No, muy bien, de verdad, excelente. Yo creo que un poco, lo estaba comentando Juan en algún momento, es aplaudible todo lo que tenemos que hacer los venezolanos y bueno, latinoamericanos para mostrar en qué somos buenos. O sea, y creo que poco a poco, o por lo menos en qué nos estamos formando y qué le podemos ofrecer al mundo, ¿no? Porque nosotros tenemos grandes experiencias con estudiantes que están incluso en España, incluso en Alemania, hemos tenido algunos egresados y les ha ido muy bien. Incluso en Estados Unidos tenemos algunas personas que están ejerciendo la parte de calidad
Entonces, bueno, es un abrir y realmente es importante mostrar, visibilizar, porque si no se visibiliza no se conoce, y creo que es parte de lo que está haciendo la profesora de mi persona acá. No, y tenemos estudiantes ex estudiantes en Argentina, en Sí, Chile, en por supuesto. Colombia, en Sí, sí. Uruguay. O La sea, diáspora venezolana ha sido, ah, en ese aspecto, pues, enriquecedora para estos otros países que han podido tener egresados de la universidad, distintos programas, bien sea de la maestría de sistemas de calidad o la especialización en ingeniería industrial y productividad. Bueno, en algún momento, creo que lo puse al inicio, pero nosotros actualmente, por si estuviesen interesados en hacer algún curso, bien sea de la parte de industrial y productividad o la maestría de sistemas de calidad, estamos actualmente en prescripciones hasta el día 31, perdón, de julio, a través de la página de Secretaría en línea. Para cualquier información, tanto el correo de la profesora como el correo mío, pueden enviar las preguntas y tal, si quisieran hacerlo, nosotros les informamos del proceso. ¿Okay? También está diciendo Maybelis que gracias a excelente presentación incrementa el conocimiento en esta área. Bueno, Maybelis está en el área de seguridad laboral y tiene experiencia en eso y poco a poco aquí va. Aquí está el correo y bueno, para acá el chat, de todas maneras ya lo vamos a poner. Bueno, siendo de esta manera, no nos queda más que, bueno, darle las gracias en nombre de la Universidad Católica por participar en este webinar. Esperamos invitarles en algunos próximos que nos tocará realizar. Incluso tenemos un webinar donde va a estar Maybel y va a estar Endrina porque ellas ganaron a través de un proyecto que hicieron la posibilidad de, bueno, de mostrar lo que sería la solución de su proyecto como tal. Y bueno, es parte de lo que también queremos visibilizar, ¿no? Nosotros nos queda ya es que, nada, decirles que nuevamente, gracias, reiterarles, también le debemos dar las gracias al Centro de Estudios en Línea por la posibilidad que nos da de tener esta ventana, también a la Oficina Técnica de Posgrado por ayudarnos con lo que es la publicidad, la publicidad sobre todo, o sea, buscar la forma de captar a estas personas y la parte de la coordinación de mercadeo. Por mi parte, yo les puedo dar como un último, y es que digamos que el cambio es constante, nosotros tenemos que estar preparados, formados, buscar la manera y necesitamos adquirir todas las herramientas posibles para que esas competencias las podamos desarrollar en la práctica. Bien sea que nos toque como consultores, bien sea que nos toque dentro de una organización, empleados o como un emprendimiento. Lo cierto es que al final la mejora continua va a estar en cualquier organización, bien sea pyme o no, y nosotros tenemos que generar ese valor diferenciador y definitivamente formarnos para que eso suceda. Profe, yo le dejo para usted y para que entonces me diga sus ah, últimas palabras antes de cerrar el webinar. ok, muy bien. Bueno, Manuel nos escribió sus comentarios y dice que nos felicita por el webinar, la charla, nos da las gracias por la invitación, Okay. que le Gracias. gustó la calidad y además la capacidad de síntesis. Pues no me queda más que agradecerles a todos por su participación, a los que vinieron porque nos vieron por las redes, porque están en otras partes del mundo y nos quisieron escuchar esta tarde de hoy. Gracias por su tiempo. Gracias por estar y discúlpenos las debilidades en la conexión, pero de verdad hacemos lo mejor que podemos para llegar a todas partes del mundo. Siempre a la orden por acá, los queremos mucho a todos. Bueno, gracias. Cuídense mucho y feliz fin de semana, sea la hora horaria que sea, por donde sea. Hasta luego. Igual, chao.